Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros, audiencia invitada a estos webinars. Una vez más, bienvenidos para todos los que ya nos han acompañado anteriormente. Y hoy, el día de hoy trataremos un tema que ha sido muy recurrente, todos lo hemos sufrido en algún punto de nuestras vidas, que es la aparición del salitre en nuestras superficies, en nuestros techos, en paredes. Mi nombre es Erwin Torres, y soy parte de Ingeniería de Aplicaciones de Fester. Y pues bueno, espero que el día de hoy este tema que les voy a compartir sea de utilidad para poder mitigar estos problemas tan feos, tan molestos que tenemos con la aparición del salitre. Y bueno, el día de hoy estaba programado nuestro compañero el ingeniero Atzin Rogel, que también es parte de Ingeniería de Aplicaciones. Sin embargo, pues bueno, el ingeniero tuvo unos proyectos que atender. Entonces, pues bueno, aquí estamos, esperamos que le vaya bien donde esté, mucho éxito, y mientras yo les compartiré la plática de este día. ¿De qué platicaremos el día de hoy? Hoy vamos a platicar, el primer punto es qué es y qué problemas provoca el salitre. Para poder combatir los problemas que nosotros tenemos con el salitre, tenemos que entender cuál es la causa raíz de por qué se nos presentan estos problemas. También tenemos que entender qué es lo que provoca. De esta manera podemos atacar el problema de raíz y poderle dar un tratamiento y una solución que sea lo más adecuada posible. Más adelante vamos a entender por qué la necesidad de entenderlo y por qué es importante darle un tratamiento adecuado. En el segundo punto vamos a platicar acerca de los tratamientos equivocados del salitre. Esto es más enfocado a las malas prácticas o a las prácticas a lo mejor equivocadas que ponemos en marcha para poder controlar o mitigar el salitre e infortunadamente nadie nos ha contado, nadie nos ha explicado por qué es que no es lo más correcto hacerlo, y pues eventualmente vamos a tener la incidencia en estos problemas. En el punto número 3 vamos a platicar acerca de las soluciones Fester para el salitre, que aquí afortunadamente pues tenemos buenos productos, tenemos buenas soluciones con las cuales podemos controlar y mitigar estos problemas. Entonces en este punto nos vamos a dar a la tarea de explicarles, compartirles qué productos son los mejores con los que podemos tratar esta problemática y algunas ventajas de utilizar uno u otro, también diferenciar en qué condiciones nos puede favorecer. Entonces, pues bueno, este es el punto importante. Y pues vamos a tener una pequeña sección de preguntas y respuestas en las cuales si alguna duda surge a lo largo de la transmisión de este webinar, pues bueno, tendremos un pequeño espacio para poder estar compartiendo estas dudas y externarlas con todos ustedes, aclararlas. Y bueno, como el primer punto es qué es y qué problemas provoca el salitre. Primero tenemos que entender qué es el salitre. Y simple y llanamente es la presencia de sales en las superficies de las construcciones. ¿En qué superficies? Nosotros lo podemos observar más en las paredes, que es lo que más comúnmente donde más comúnmente las observamos. Sin embargo, lo podemos tener en el piso y lo podemos tener la presencia del salitre y de la humedad, lo podemos tener también en techos. ¿Cómo es que nosotros identificamos que tenemos problemas de salitre? Primero, porque nosotros empezamos a observar manchas de humedad en las paredes, en pisos y en techos. Alrededor de esa mancha de humedad, primero empieza a colorarse de estas como manchitas de polvo fino blanco. Y bueno, si nosotros dejamos que este problema siga avanzando, vamos a tener cúmulos cristalinos. ¿Cómo es que vemos estos cúmulos? Nosotros vemos como irregularidades o pequeños amontonamientos de sal a lo largo de nuestra superficie. Infortunadamente, si ya avanzamos mucho en estos cúmulos, ya es incluso un poco difícil retirarlos de manera física, de manera sencilla, por ejemplo raspando o incluso con agua. A veces ya son insolubles en agua. ¿En dónde podemos tenerlos presentes? Nosotros los podemos observar en cualquier tipo de elemento constructivo, ya sea en mampostería. Entiéndase mampostería como bloques de construcción, ladrillos, tabique rojo. Incluso podemos observarlo en el concreto,
en el concreto que es aparente que ya está acabado, nosotros podemos ver estas manchas y estas apariciones de salitre, o podemos verlo en morteros de acabado, en morteros protectores, en las pastas que están encima de nuestro muro de mampostería o de concreto. Y bueno, para entender cómo es que se da el salitre, nosotros tenemos aquí un pequeño esquema muy sencillo, y la principal causa del salitre es la presencia de humedad en el entorno, en cualquiera de sus presentaciones. Nosotros tenemos humedad que está en contacto directo con nuestra construcción, con nuestra casa, en forma de rocío del medio ambiente por las mañanas. Puede ser por medio de aspersores que llegan a salpicar nuestra construcción, pero el factor o la fuente más recurrente y más pronunciada de la presencia de humedad en contacto directo con nuestras construcciones, ¿cuál creen que sea? Pues es la lluvia. Entonces, cuando tenemos nosotros presencia de lluvia que comienza a tener contacto directo con nuestra construcción, empezamos a tener un fenómeno que vamos a explicar un poquito más adelante. Es el fenómeno de capilaridad. ¿Cómo se da este fenómeno? Cuando nosotros tenemos esta presencia de humedad y el acumulamiento de agua en mantos freáticos o en sustratos subterráneos abajo de nuestra construcción, empieza la acumulación de agua. Esto es el manto freático. Además de esto, nosotros podemos tener encharcamientos a nivel de superficie. Es aquí donde comienza el fenómeno que les platicaba, el fenómeno de capilaridad. ¿Cómo empieza este fenómeno? El agua está en contacto directo con nuestra construcción y el agua comienza a ascender por medio de nuestra losa de cimentación, de nuestra losa de piso, y se empieza a permear o empieza a filtrar hacia el interior de nuestros muros. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque nosotros en nuestros materiales de construcción, por la naturaleza del material, nosotros tenemos porosidad muy pronunciada. Si nosotros tomamos un bloc como el de la imagen, algún tabique, nosotros en la superficie podemos observar estas pequeñas porosidades, estas irregularidades. Ahora, si bien también nosotros hacemos acercamiento a nuestros elementos de concreto, podemos observar estas oquedades y estas porosidades, que es el canal de entrada de contaminantes y pues principalmente del agua en este caso. Ahora, para entender un poquito más cómo es que tienen influencia estas porosidades y estas oquedades en la aparición del salitre y en la generación de este fenómeno, si nosotros hiciéramos un zoom muy pronunciado, un acercamiento muy pronunciado, o si quisiéramos poner un elemento, tuviéramos la posibilidad de poner un elemento constructivo bajo un microscopio, nosotros veríamos algo similar a esto. Veríamos un cuerpo que no es consolidado al 100%. Tenemos oquedades, que estas oquedades, al tener contacto directo entre sí, forman una especie de cavernas, por así decirlo, de cuevas, para ponerlo en un término más simple. Y infortunadamente, por la misma naturaleza de los componentes que contienen nuestros elementos constructivos, tenemos sales entre estas, en el interior de estas pequeñas cavernas. Y pues bueno, estas sales son solubles en agua. De ahí que es una parte importante de la aparición del salitre y del mecanismo de este fenómeno. Ahora, entendiendo que nosotros tenemos estas cavidades al interior de nuestros elementos de construcción, entiendas elemento de construcción como nuestros tabiques, nuestro concreto que está formando los muros, tenemos aquí un esquema en el que comienza a ascender el agua. La capilaridad se da mayormente o comienza en forma ascendente por la misma naturaleza del fenómeno, un fenómeno hidrostático, un poco sencillo de comprender. Si tienen dudas podemos tocarlo al final. Comienza a ascender el agua al interior de nuestra vivienda y al interior de los muros. Sin embargo, por la misma naturaleza de que tenemos estas ramificaciones
que pueden permearse hacia cualquier lado, se extienden a cualquier lado. El agua no es solo de manera ascendente, sino que comienza a transportarse hacia los lados, que es donde nosotros vemos la afección mayormente. Ahora, ¿por qué mencionaba que las sales que están dentro de nuestros elementos constructivos son solubles en agua? Porque cuando nosotros tenemos este transporte de agua hacia las laterales y comienzan a desplazarse a la superficie, pues el agua, al empezar en mayor concentración, en mayor cantidad, empieza a solubilizar esas sales. Entonces, cuando el agua presente en nuestro muro comienza a desplazarse a la superficie, pues lleva esas sales dentro de la composición del agua. ¿Qué pasa más adelante? Con la presencia de la temperatura, el agua que comienza a desplazarse a la superficie, que nosotros podemos ver como manchas de humedad, comienza a evaporarse en presencia del aumento de temperatura, ya sean rayos solares, ya sea temperatura al interior de nuestras viviendas. Muchas personas, no me dejarán mentir, cuando tienen exposición a los rayos solares directo, aún después de que ya pasó la puesta de sol, aún en la noche se siente el calor encerrado. Entonces ese calor influye para que estas pequeñas cantidades de agua o estas manchas de agua en nuestras paredes comiencen a evaporarse. ¿Qué es lo que pasa cuando se evapora el agua? El agua se va, pero nuestras manchas, nuestras cantidades de sal que arrastró el agua, quedan permeadas en la superficie del concreto, de nuestro tabique, y es cuando nosotros tenemos la aparición del salitre, es cuando nos damos cuenta que ya tenemos problemas de salitre. Pero es simplemente eso, recapitulando, es un arrastre de las sales solubles en agua hacia la superficie de nuestros muros, de nuestras paredes, por medio de capilaridad y bueno, la posterior evaporación del agua. Un ejemplo cotidiano del mecanismo de la aparición del salitre, para que lo podamos entender un poquito mejor, ustedes podrían reflexionar dónde a diario nosotros podemos ver este fenómeno en el que ponemos a calentar agua, se nos evapora por aumento de temperatura y tenemos aparición de salitre o manchas blanquizcas. Y un ejemplo cotidiano, yo creo que a muchos les llegó rápido a la mente, es cuando nosotros ponemos a hervir agua en un pocillo. Aquí es una manera muy, tal vez muy simple de cómo se aparece este tipo de fenómenos. Sin embargo, nos pone a reflexionar. Si esta es la cantidad de sales que nosotros podemos ver a lo largo del tiempo con agua que es prácticamente potable, que nosotros usamos, que conocemos que es de consumo humano, tenemos una pequeñísima concentración de sales, y tenemos a lo largo del tiempo esta aparición de manchas, de incrustaciones. ¿Qué es lo que puede pasar con agua y con sales que vienen desde el elemento de construcción? O sea, no solamente es el agua que ya viene en la lluvia disuelta, sino que también son las sales que vienen arrastrando desde el interior de nuestros muros. Digo, este es un buen ejercicio que nos pone en contexto y nos hace reflexionar acerca del tamaño del problema que se nos está presentando cotidianamente. Y bueno, este es un problema que comienza, digámoslo así, de una forma muy pequeña, pero puede llegar a ser algo más serio. Los primeros indicios de que nosotros tenemos problemas de salitre y de humedad en nuestras casas, en nuestros negocios, es precisamente la aparición de manchas blancas, lo que comentábamos en un inicio. Este polvo blanquecino que nosotros lo podemos observar, a lo mejor le damos un pequeño raspado y se puede retirar, hasta cuando tenemos estos cúmulos de cristales que ya son un poco más difíciles de retirar. Entonces podría decirse que el primer problema y el primer indicio es una afección estética, hace que solamente se vea fea nuestra casa o nuestra pared. Posteriormente, si nosotros dejamos que el problema avance, como estos cúmulos empiezan a presentarse en mayor concentración y en mayor cantidad, empiezan a hacer una fuerza de empuje entre lo que nosotros tenemos, nuestra superficie, nuestra pared, empieza a acumularse, empieza a hacer una fuerza de empuje contra los acabados que tenemos.
¿Cómo lo observamos de manera diaria? Lo podemos observar en los techos cuando el tirol empieza a caerse, cuando empieza a desprenderse precisamente del sustrato de la superficie de nuestro techo. Nosotros podemos verlo como de laminación de las pinturas que tenemos en las paredes, porque como es una película pues muy delgada, no tiene mucha resistencia, no está diseñado para que para que presente resistencia a algún tipo de fuerza externa, pues bueno, empieza a descarapelarse, por así decir. Y pues bueno, también si nosotros tenemos pastas o morteros de protección, empezamos a ver descascaramiento de estos acabados y empieza a caerse poco a poco. Incluso en la imagen aquí de morteros y repellados podemos ver la presencia del salitre ya inmersa en, la, en el propio acabado. Ahora, un problema que se puede hacer todavía más grande es cuando empezamos a tener despostillamiento de nuestros elementos constructivos, ¿no? Aquí en este caso tenemos una pieza de concreto despostillada, pero también puede ser los tabiques. ¿Por qué se da eso? Porque como la concentración de cristales comienza a ser más grande, ya no solo es contra los acabados, sino que empieza a cristalizar hacia el interior de nuestro elemento de concreto, lo cual empieza a ser una fuerza de empuje aún mayor y empiezan a presentarse estos despostillamientos. Ahora, el problema de estos despostillamientos es que ya pueden empezar o pueden ser un precursor más grande de un problema más grande que podría llegar a derivar en la oxidación de acero de refuerzo. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo sería este mecanismo? Si nosotros empezamos a tener despostillamientos en nuestro elemento de concreto, tenemos mayor exposición, mayor porosidad, lo cual promueve que sea más susceptible nuestro elemento a filtraciones, a intrusión de los contaminantes, y entonces cuando el agua ya entra en contacto directo con el acero de refuerzo, aunado a los contaminantes, ya podemos provocar, esto puede provocar una oxidación en el acero de refuerzo. Infortunadamente esto es un problema muy grave, porque si nosotros tenemos oxidación en nuestro acero de refuerzo, al presentarse la oxidación, el acero empieza a aumentar de volumen, empieza a hincharse. Entonces esto hace una presión muy grande dentro del mismo elemento y eso hace que empiece a romperse el mismo elemento. Entonces podemos llevar a una analogía todo esto como una bola de nieve que empieza de un problema muy pequeñito, que es la aparición de manchas de humedad y de polvo blanquecino, hasta llevar a problemas más grandes donde ya no solamente es estético, sino ya está poniendo en compromiso funcional nuestros muros, y ya tendrían que tomarse otras medidas más más robustas, más exigentes en cuanto al desempeño para poder controlar y corregir ya estos problemas que se nos presentaron. Entonces, pues bueno, uno de los motivos de este webinar es precisamente para que no lleguemos a este tipo de problemas y podamos frenarlo en cuanto nosotros tengamos los primeros indicios. Y bueno, vamos a tocar un tema que es importante, que es los tratamientos equivocados del salitre. ¿Por qué el tocar este tema? Porque cuando nosotros damos un tratamiento equivocado al salitre, nosotros creemos que estamos mitigando o controlando la aparición del salitre. Sin embargo, nos quedamos con una falsa idea, una esperanza de que ya corregimos el problema y el problema iba a persistir. Es muy importante mencionar que una vez que nosotros detectamos un elemento en donde apareció salitre, no se va a eliminar, solamente podemos controlarlo de la mejor manera, de manera adecuada, y con estos controles nosotros pues vamos a mitigar cualquier otro problema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mientras haya condiciones de humedad, de porosidad y de sal en los componentes o en la composición de nuestros elementos constructivos, pues difícilmente vamos a eliminar casi la existencia del salitre, la posibilidad de que aparezca. Lo único que podemos es poner controles adecuados. Entonces, pues bueno, pasemos a lo que son los tratamientos equivocados del salitre. Uno de ellos es hacer la limpieza de la superficie. Comúnmente se les da un lavado con agua y con jabón al salitre
porque nosotros de primera vista percibimos que se está eliminando el salitre o que ya no está. Nosotros al no verlo pensamos que se elimina, pero no es así, solo lo quitamos de manera superficial. Incluso cuando nosotros tenemos la presencia ya de cúmulos cristalinos, lo que podemos hacer a veces es darle un raspado con cepillo de alambre, lo tallamos y pues como nosotros ya no lo vemos en la superficie, creemos que ya se eliminó el problema. Y no, solo se retiró la parte visible del problema, que es pues las manchas, las acumulaciones de cristales en nuestras superficies. Entonces, pues bueno, aquí esta es una primera, un tratamiento equivocado en el que nosotros nada más damos un lavado, retiramos de manera superficial, pero bueno, las condiciones siguen para que siga apareciendo eventualmente el salitre y la humedad, sobre todo en temporadas de lluvia, que es cuando más se acumula la humedad que entra en contacto con nuestra construcción. Otro problema otra solución equivocada que nosotros a veces damos a las superficies es la aplicación de resinas. A veces nosotros pensamos que al aplicar una resina como forma una película uniforme a lo largo de la superficie de nuestra pared, creemos que va a quedar obturada todas estas porosidades o todos estos canales de transporte del agua y la aparición del salitre. Sin embargo, como las resinas no están formuladas para formar esa barrera al salitre o para tener una adherencia de mayor requerimiento, eventualmente también va a ceder ante la fuerza de empuje del salitre. Nosotros no lo vamos a ver porque lo regular pues resinas son transparentes, son películas muy muy delgadas. No vamos a percibir que nuestra resina ya cedió ante la fuerza de empuje del salitre y pues bueno, se va a empezar a caer y va a empezar a aparecer las manchas de humedad y la aparición de salitre de estas manchas blanquecinas otra vez. Entonces tal vez podamos retrasarlo un poco, sí, pero no lo vamos a controlar de manera adecuada. Entonces también la aplicación simple de resinas no es una solución. A veces creemos que sí, pero infortunadamente no lo es. La aplicación de pinturas o acabados sobre las áreas que ya tienen salitre también es una solución equivocada, un tratamiento equivocado, lo mismo que las resinas, son películas muy delgadas que no tienen capacidad de resistencia ante la fuerza de empuje del salitre y pues bueno, van a empezar a descarapelarse, van a empezar a caer en forma de laminillas poco a poco. Y aquí viene un tratamiento equivocado al salitre que es un tanto agresivo y a veces no nos explican el por qué. Y pues bueno, la importancia del saber por qué es de qué manera afecta a nuestra superficie, a nuestro muro. Este tratamiento es la remoción con ácidos. Regularmente lo que se hace en algún tratamiento en el ámbito de la construcción es tomar una solución de ácido muriático y verterlo sobre el salitre. Infortunadamente nosotros vemos este burbujeo en las paredes y pensamos que ya se está dando solución o que está deshaciendo al salitre y puede que sí lo esté deshaciendo, pero el burbujeo se da porque está descomponiendo los elementos, está deshaciendo, está atacando los componentes de nuestros tabiques, de nuestro concreto. Entonces ese es el burbujeo que nosotros percibimos al verter ácido en nuestras paredes y en nuestras paredes, en los muros. Ese es el burbujeo que nosotros estamos viendo, es la descomposición de nuestro elemento. ¿A qué conlleva esta descomposición? Que estamos promoviendo la aparición de oquedades, estamos dejando más vulnerable a la exposición de contaminantes y de agua a nuestras paredes. Y entonces nosotros vamos a promover aún más el ataque de la humedad por capilaridad, la aparición de salitre y todo lo que conlleva tener mayor porosidad y mayor vulnerabilidad de nuestro elemento constructivo. Ahora, ¿qué sí son las soluciones para el salitre? Afortunadamente nosotros tenemos dentro de nuestro catálogo de productos muy buenas soluciones que son los controles adecuados, los controles ideales para mitigar estos problemas de aparición de salitre. Y pues bueno, les doy los nombres y una pequeña reseña de qué es lo que se trata. Tenemos a Fester CR65, que es un impermeabilizante base cemento, se aplica en forma de lechada. Tenemos Fester Ferrofest I,
que también se aplica en forma de lechada. Este es uno de nuestros productos, uno de nuestros caballos de batalla, por así decirlo. Muchas personas en el mercado ya lo han usado y bueno, saben de lo que hablamos. Para los que son nuevos, pues bueno, ahorita les explicamos en un momento más de cuál es el mecanismo de protección de este producto. Tenemos a Fester CR66 Fiber Force, que es hermano prácticamente de CR65. La diferencia es que CR66 forma una película flexible. En un momento vamos a ver una demostración de qué es de lo que hablamos. También es base cemento, pero vamos a verlo un poco más gráfico para entender por qué es una película flexible. Tenemos la tecnología Nanotech. Hay una diferencia marcada entre estos dos productos, entre Nanotech 99 y Nanotech Admix. Vamos a ver cuál es el diferenciador entre ambos, pero ambos son igual, base cemento, y la novedad con estos productos es que funcionan a base de nanotecnología, formando obturaciones por medio de microsales insolubles en agua, que esa es como la parte medular de estos productos. Y bueno, como otro par de opciones tenemos a Festegral y Fester VaporTite 550, que son tratamientos 100% preventivos. No podemos aplicarlos ya que tenemos aparición de salitre, sin embargo nosotros podemos prevenirnos mucho tiempo antes de que tengamos estos problemas. También son buenas opciones. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de ellos. Fester CR65 es una lechada de fácil aplicación. Como nosotros vemos en la imagen, incluso no necesitamos alguna herramienta especializada para aplicarlo. Podemos hacerlo nosotros mismos, solamente siguiendo las indicaciones que te viene en ficha técnica. Y bueno, si llegáramos a tener alguna duda o adquirimos el producto y tenemos alguna duda, con todo gusto, todo el departamento de ingeniería de aplicaciones estamos a sus órdenes por los medios de contacto que compartiremos al final. Como le explicaba, aquí tenemos una muestra de la facilidad con que se aplica incluso con la brocha. Podemos aplicarlo con rodillo o con llana. Esto depende simplemente de la diferencia entre las superficies que tenemos, qué tan pareja o dispareja tenemos una superficie. Para ponerlo en un tono de referencia, nuestra superficie más rugosa o más dispareja podría ser a lo mejor mampostería, como tabiques o blocks. En estos casos podríamos aplicarlo con brocha para garantizar la llegada de Fester CR65 y la cobertura de todos los poros con nuestra lechada. Y pues en superficies más regulares o más parejas, como paredes de concreto, ya puede hacerse con llana, con rodillo. Como lo mencionaba, aquí está nuestra versatilidad del producto, que puede ser aplicado en concreto o mampostería. Y algo importante de Fester CR65 es que al final, cuando ya desarrolló su resistencia final, cuando terminamos la aplicación, puede recibir cualquier tipo de acabado, ya sea una pintura, un mortero de protección, o incluso podemos instalarle cerámicos. De hecho, es importante recubrir Fester CR65 porque no está diseñado para soportar condiciones del intemperismo. Así que, pues bueno, ese Fester CR65 es apto para recibir cualquier tipo de acabado que nosotros preferamos. Ahora, una característica importante de CR65 es que no es barrera de vapor. Porque primero vamos a entender que es una barrera de vapor. La barrera de vapor es cualquier separación que nosotros tengamos entre dos cuerpos que no tiene permeabilidad absoluta. Es decir, un ejemplo muy simple que nosotros podemos tener es si nosotros tenemos una superficie, le colocamos una bolsa de plástico, nosotros no vamos a permitir que nuestra superficie que está cubierta con la bolsa de plástico se moje porque no tiene ninguna permeabilidad, incluso ni el vapor va a poder ingresar a nuestra superficie protegida con el plástico. Más o menos así funciona una barrera de vapor. Entonces, Fester CR65, no es una barrera de vapor. ¿Cuál es el beneficio de que no sea una barrera de vapor?
Cuando nosotros tenemos nuestro elemento ya tratado con Fester CR65, la capilaridad va a continuar porque nosotros no podemos eliminar la porosidad de nuestros tabiques, de nuestro concreto. Entonces, la porosidad es algo que no podemos mitigar. La presencia de humedad es algo que no podemos mitigar. Disminuirá en ciertas temporadas del año, en ciertas condiciones, pero la presencia de humedad la vamos a tener. Por ende, se va a dar el fenómeno de capilaridad. Entonces, cuando nosotros tenemos el transporte de agua del interior de nuestro elemento hacia la superficie, cuando llegue el momento de que va a arrastrar las sales esta agua, pues Fester CR65 va a tener el salitre, va a ser una barrera para el salitre, encapsulándolo en la superficie de aplicación de CR65. Entonces, el salitre ahí se va a quedar. Pero lo interesante es que al no ser barrera de vapor Fester CR65 va a permitir la evaporación de la humedad cuando se dé el aumento de temperatura o cuando se den corrientes de aire, si es que está al exterior Fester CR65, y bueno, gradualmente se va a ir evaporando el agua, lo cual nos evita que esté ahí esa acumulación de humedad. Entonces va a promover también que se vaya secando nuestros elementos de construcción, nuestras paredes, nuestros techos. A continuación, les vamos a presentar un video cortito de 2 minutos que explica un poquito qué es R65 de manera más visual en un video. Entonces, si me pueden apoyar con la transmisión del video, por favor. Corrija problemas de salitre en muros con Fester CR65. Para prevenir y corregir la formación de salitre en muros, utilice el impermeabilizante Fester CR65, compuesto base cemento que al mezclarse con agua genera una lechada fácil de usar y una vez aplicado y seco, forma una capa impermeable. En muros con humedad y aparición de salitre se debe retirar el material dañado considerando 50 centímetros de altura por encima del área a tratar. Elimine el exceso de polvo con un cepillo de alambre. Si se observan grietas, se deben preparar y reparar con un mortero cementoso como Fester CM200. Finalmente retire el polvo con una escoba en toda la superficie. Una vez limpia y preparada la superficie, esta deberá ser saturada abundantemente con agua hasta impregnar completamente el muro. Coloque 7.5 litros de agua limpia en una cubeta de plástico. Comience a vaciar poco a poco el producto e inicie el mezclado. Es importante que agregue primero el agua antes que el producto. Arrastre el polvo adherido en la cubeta hasta su total integración. Mezcle por 3 minutos hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. Aplique la primera capa de Fester CR65 con brocha, dejando una capa uniforme de 2 milímetros de espesor como mínimo. Deje secar por 3 horas antes de continuar con la siguiente capa. En caso de que transcurrieran más de 6 horas después de la primera capa, rocíe el muro con agua antes de aplicar la segunda capa. Aplique la segunda capa uniformemente tomando en cuenta zonas irregulares. El rendimiento aproximado es de 3 kilos por metro cuadrado para ambas capas. Una vez aplicada la segunda capa, deje secar por 6 horas. Asegure la dureza, adherencia y funcionalidad de Fester CR65 realizando rocíos de agua sobre toda la superficie tratada cada 3 o 4 horas. En climas fríos, hágalo durante 2 días y en climas cálidos, hágalo durante 3 días. Una vez realizado el curado de Fester CR65, coloque el acabado de su preferencia. Para mayor información, visita fester.com.mx. Bueno, ¿qué les pareció? Ahorita tuve la oportunidad, en lo que estaba el video, tuve oportunidad de ver ahí un par de preguntas. Al final vamos a tener esta interacción de preguntas y respuestas, pero me pareció interesante retomar una que pude ver que nos hacía uno de los arquitectos que está presente. Comentaba que él a veces ve aparición de salitre, o bueno, ve manchas blanquecinas
cuando recién acaban de colar morteros o base cemento. Incluso estas veces, estas apariciones se ven en el concreto recién colado incluso. Esto se llama eflorescencia primaria. De manera rápida explicamos lo que es eflorescencia primaria y eflorescencia secundaria. La eflorescencia primaria son estas manchitas blancas que se dan por la misma naturaleza del cemento, de la composición del cemento. Cuando nosotros colocamos nuestro mortero o colocamos nuestro concreto, el mismo efecto de hidratación por medio del agua que nosotros colocamos empieza a arrastrar estas sales libres, por así decirlo, en nuestro cemento, en nuestro componente en nuestro elemento constructivo, estas sales que no reaccionaron o que no quedaron inmersas en nuestro elemento constructivo, en nuestra pared. Entonces, cuando se evapora el agua de sangrado, cuando ya se fue cuando ya retiramos membranas de curado, aparecen estas eflorescencias primarias. Estas eflorescencias primarias no es más que la sal libre que no reaccionó, y con el tiempo va a desaparecer. A veces lleva unos días, pero eventualmente va a desaparecer. No representa mayor problema. Es como cuando nosotros tenemos a veces sobredosificación de aditivos en nuestros elementos de concreto, llegan a salir, pero es porque son componentes que no reaccionaron, quedaron libres, salen a la superficie, pero van a desaparecer. Y la eflorescencia secundaria, eso ya es el salitre. Eso sí, ya es cuando son apariciones blanquecinas por medio de capilaridad. Otra preguntita que también vi por ahí es que se puede utilizar en adobe. Sí se puede utilizar en adobe, ya que este se considera un elemento constructivo de mampostería. Entonces, entendamos mampostería como todos estos como estas pequeñas unidades con las que nosotros vamos a ir ensamblando para poder hacer nuestro muro. El adobe es uno de ellos. Cantera también podemos colocar Fester CR65. Y pues bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de su hermano menor, por así decirlo, Fester CR66. También este es un producto muy fácil de manejar y de aplicar, ya que tiene una presentación, ya que lo preparamos de lechada cremosa, muy fácil de manejar. Lo podemos aplicar igual con brocha, llana o rodillo, esto en función de qué tan parejos o disparejos tenemos nuestros muros donde vamos a aplicarlo. La ventaja de Fester CR66 es que está reforzado con fibras, lo cual lo hace más resistente y nos ayuda a puentear grietas incluso de hasta 4 milímetros. Digo, si es, a lo mejor se escucha poco, pero dentro del ámbito constructivo sí es una cantidad considerable, ya que por una apertura de 4 milímetros tenemos una filtración, prácticamente es una cascada en temporadas de lluvia. Entonces esta es una muy buena ventaja. También puede recibir acabado, cualquier tipo de acabado dentro de 24 horas después de aplicada la capa final. Puede ser aplicado también en mampostería y concreto, todas estas piezas que comentábamos, si es ladrillo, adobe, cantera, blocks o nuestro elemento es de concreto, tiene adherencia en cualquiera de estos elementos. Y lo que les comentaba, que es una característica interesante de Fester CR66, es una película flexible. Aquí podemos observar cómo nosotros tenemos una aplicación y bueno, tenemos una laminilla que nosotros aplicamos sobre una superficie no adherente para poder precisamente tener esta pequeña muestra. La ventaja de la flexibilidad es que puede soportar movimientos estructurales de nuestros elementos. Entonces también esto es una ventaja muy, muy importante acerca de Fester CR66. Y bueno, aquí algunas de las características también a resaltar de Fester CR66. Interesante, Fester CR66 no requiere curado. Nosotros no tenemos que estar al pendiente, estar dándole pequeños rocíos rocíos de agua para que desarrolle su correcta resistencia, para que no se agriete. Esto nada más lo aplicamos al rendimiento que se indica. Nosotros también podemos ayudarles con la recomendación acerca de los rendimientos. Y pues bueno, nada más dejamos alrededor de 2 o 3 horas, dependiendo de la cantidad de ventilación que tengamos en el área. Y
tenemos nuestra capa lista para poder recibir capas subsecuentes o los acabados. Interesante también de Fester CR66 es que puede quedar expuesto a la intemperie, no es necesario recibir algún tipo de acabado. Puede estar en contacto con agua potable, esto es por si nosotros vamos a corregir problemas de salitre en cisternas. Nosotros podemos incluso dejar CR66 en contacto con el agua que va a ser destinada a consumo humano. Entonces también por ahí tenemos unas recomendaciones para esta parte. Digo, es el mismo producto, solo que hay que dejar un poco más de secado en cuanto se aplica la capa final, pero nada más allá de eso. Y bueno, pues recomendaciones acerca de la limpieza de la superficie. Soporta hasta 75 metros de columna de agua, es decir que nosotros podemos tener esta presión hidrostática dentro de nuestro elemento constructivo, y CR66 lo va a soportar sin ningún problema. Y pues obviamente puede estar en inmersión constante. Si nosotros lo podemos aplicar en una cisterna, puede estar en inmersión constante. Les voy a platicar también de Fester Ferrofest. Y este es un producto que viene en presentación de un polvito ferroso. Es como una especie de polvito de fierro. Y se mezcla, su preparación es con mezcla de cemento Portland. Un poquito más adelante les muestro en unos diagramas cómo es que se prepara. Pero lo interesante de Fester Ferrofest I es que nosotros tenemos dos posibilidades para poder aplicarlo. Nosotros podemos combatir el salitre de manera simple, de manera cotidiana, lo que tenemos en condiciones residenciales. Después de temporada de lluvias aparece el salitre, podemos aplicar nuestro sistema básico de 3 capas con Fester Ferrofest I, y con esto vamos a estar formando una barrera contra el salitre. Y les explico por qué obtura de manera permanente las capilaridades. Antes de pasar a la siguiente lámina, también me gustaría mencionarles que aparte del sistema básico de 3 capas, podemos nosotros aplicarlo en un sistema reforzado de 5 capas. Esto se hace cuando tenemos presencia de humedad de manto freático muy muy alta, que son condiciones, ya que sean condiciones ya muy drásticas, presencia de salitre ya muy acentuada, en el que empezamos a tener ya presencia de cúmulos cristalinos, que ya sea un problema más severo. Lo podemos hacer en el sistema reforzado, pero bueno, en condiciones normales, por así decirlo, menos exigentes, de manera residencial, podemos hacerlo en nuestro sistema básico de 3 capas. Igual también podemos darles en cualquier momento la guía de cómo se puede hacer este tratamiento. Y bueno, la manera en la que funciona Fester Ferrofest I es: nosotros tenemos nuestro elemento constructivo, aquí un pequeño diagramita, y cuando nosotros aplicamos la lechada de Fester Ferrofest I, los componentes ferrosos que tiene el producto comienzan a interactuar con el agua, y al momento de empezar el proceso de oxidación, empiezan estos componentes ferrosos empiezan a hacer entrelazamientos, entrecruzamientos entre ellos, y es lo que va a ir obturando nuestros capilares, va a ir protegiendo la superficie en su totalidad. Al final de toda la reacción, nosotros vamos a observar las superficies tratadas con Fester Ferrofest I de un color naranja, que es el indicador de que ya se dio este proceso de activación del producto, y que ya podemos continuar con las capas subsecuentes o con el acabado que le vamos a dar. Y pues bueno, este es el método que nosotros seguimos para Fester Ferrofest I. Tomamos partes iguales del producto con cemento Portland, le agregamos agua hasta que tengamos una lechada de consistencia como si tuviéramos una pintura espesa, por así decirlo. Es de sencilla aplicación, lo podemos aplicar con brocha también. Incluso estos son elementos de mampostería. Aquí se puede ver la oquedad de nuestro tabique hueco. Importante, terminamos de aplicar y lo mantenemos encurado. Y pues bueno, al final este es el resultado. Así veremos de manera real cuando ya se activó el producto y que ya funcionó, ya está listo para recibir algún acabado. Importante mencionar que Fester Ferrofest I debe de recibir morteros de protección.
esto para que quede el sistema totalmente cerrado, y con esto ya finalizamos la aplicación y la solución de control al salitre con Fester Ferrofest I. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de Fester Nanotech. Lo interesante de estos productos de última generación es que la tecnología es para elementos de concreto. En un momento explicamos por qué, pero es para elementos de concreto solamente, y sus beneficios son de manera permanente. Esto es muy importante tenerlo en mente. Si nosotros queremos tener sus beneficios, que no nos estemos preocupando por a lo largo del tiempo cuándo va a fallar, estos productos no van a fallar, pero siempre y cuando sigamos las correctas indicaciones de aplicación y pues bueno, buenas prácticas constructivas, vamos a tener sus beneficios. Ahora vamos a ver los diferenciadores entre estos dos productos. Primero vamos a hablar de Fester CR Nanotech 99+. Este producto igual no es barrera de vapor y detiene el salitre encapsulándolo en su transición hacia las superficies de nuestros muros y de nuestros techos, y permitiendo que el agua acumulada con el aumento de temperatura pues siga escapando en forma de vapor. Entonces vamos a permitir la transpiración, por así decirlo, de la humedad que está en nuestros muros. La aplicación es en forma de lechada, también podemos aplicarla con brocha, con una herramienta de manera sencilla, no necesitamos equipos especializados. Y si nosotros quisiéramos corregir salitre en alguna cisterna, puede estar en contacto con agua potable también. Entonces, digo, todos estos datos es importante compartirles, que tienen su certificado de sanidad, todo esto está respaldado. Y un dato interesante también de Fester Nanotech, de Fester CR Nanotech 99, es que soporta presión hidrostática arriba de 75 metros de columna de agua. La verdad es que este es un muy buen producto que tiene un desempeño bastante robusto, cumple con exigencias bastante complicadas de cumplir. Así que, pues bueno, este es un muy buen producto. Ahora, ¿por qué platicamos de que la tecnología Nanotech sus beneficios son de manera permanente? Si nosotros observamos la imagen que tenemos abajo, vemos este pequeño túnel que está representando las capilaridades o las porosidades que nosotros tenemos en nuestros elementos de concreto. Esos pequeños filamentos rojos representan las sales no solubles en agua que CR Nanotech tiene en su fórmula y que va desarrollando a lo largo del tiempo. Esta CR Nanotech funciona o interactúa con el contenido de cemento que tenemos en nuestro elemento de concreto, y al formar estos filamentos son prácticamente cristales que no se van a deshacer con el paso del tiempo ni con el contacto con agua. Entonces van a estar ahí de manera permanente, obturándolos de manera efectiva. Y pues bueno, la diferencia de Fester CR Nanotech Admix con el anterior producto es que este es un sistema 100% preventivo. Nosotros lo adicionamos al concreto cuando apenas está en la etapa de ser premezclado. Nosotros, cuando estamos homogenizando todos los materiales, estamos haciendo nuestra mezcla de arena, grava, cemento, agua. Agregamos nuestro impermeabilizante integral, y con el desarrollo de la resistencia del fraguado, pues bueno, se van a ir haciendo estos cristales. Digo, siempre recomendamos las buenas prácticas constructivas para tener un mejor desempeño. Y bueno, otras opciones Fester son Festegral y Fester VaporTite 550. Y la manera en la que nosotros las recomendamos es porque Festegral es un impermeabilizante integral, no tiene tecnología, bueno, no tiene esta nanotecnología, pero es un impermeabilizante integral que ayuda a la densificación en contenido de finos, con lo cual nosotros disminuimos capilaridad y aumentamos durabilidad de nuestro elemento de concreto. Incluso los morteros de protección, bajo el correcto tratamiento, podemos enriquecerlos con Festegral. Entonces, esto es una muy buena opción. También se puede poner en el concreto de manera preventiva, disminuyendo, obviamente, teniendo este enfoque de que va a disminuir la capilaridad y aumentar la durabilidad. Obviamente esto depende también de las buenas prácticas constructivas y
y cuidados básicos del concreto que nosotros vayamos a colar. Por último, nosotros tenemos a nuestro sistema 100% preventivo, igual, Fester Vapor-Tite 550. Este es un impermeabilizante base asfalto, y la manera o la lógica bajo la cual nosotros vamos a prevenir nuestra aparición de salitre es que desde la cimentación nosotros vamos a proteger nuestro elemento con Fester Vapor-Tite, siguiendo la correcta aplicación. Este producto es una barrera de vapor 100%, lo cual nos garantiza que no importa la cantidad de agua que haya en el manto freático, no va a penetrar hacia nuestro elemento de construcción, hacia nuestra cimentación, que es el primer lugar de contacto con el agua. Entonces no va a haber capilaridad, y algo interesante es que no se degrada al estar bajo tierra. Entonces prácticamente podemos decir que si se aplicó bien, vamos a tener beneficios de manera permanente. Entonces, pues bueno, esta es la presentación de las soluciones que tenemos en Fester para el tratamiento del salitre, y pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Aquí nuestras compañeras de producción me apoyarán a compartirme algunas preguntas. Y dice... bueno, después de la aplicación de Fester CR65, ¿se puede colocar afine en el muro? Sí, claro que sí. De hecho, algo recomendable es aplicar cualquier tipo de acabado encima de CR65, ya que finalizamos su aplicación. Y bueno, este es uno de los acabados que nosotros podemos darle a Fester CR65. Lo importante es que quede protegido al intemperismo, ¿vale? Pero sí, muy buena opción para poder aplicarlo. Dice, hola, fíjate que hice una casa y tengo el problema de salitre en un muro de una sala. La cadena de desplante tiene barrera de vapor, pero se presentó el salitre en el aplanado, justo después de que colamos una banqueta por fuera. ¿Será que haya filtración en el arista sobre el muro y banqueta y el salitre se esté presentando sobre el material? Muy probablemente, si nosotros instalamos una barrera de vapor de manera adecuada, pero hubo el colado de alguno de los elementos, puede que haya un par de opciones. Uno puede ser que durante el proceso de constructivo hubo algún rasgado a nuestra barrera de vapor, alguno de los sistemas fue comprometido, nuestra barrera de vapor fue comprometida y por ahí haya filtración, o que precisamente una de nuestras aristas, una de nuestras juntas frías que se recién coló esté en contacto directo con la humedad. Entonces sí habría que revisar más o menos cómo estuvo el proceso constructivo, si tuvieron los cuidados pertinentes, porque si hay aparición de salitre, sí hay contacto con la humedad. Entonces puede ser alguna de esas opciones. Importante, leo que es que se recién apareció. Puede ser que se dé esta eflorescencia primaria dependiendo del contenido de cemento que estemos dando en los acabados. Si es eflorescencia primaria, no tiene mucho tiempo que se dio esta presencia de salitre. Con el tiempo va a desaparecer, pero si ya tenemos tiempo con esta presencia, sí habría que revisar más o menos por dónde estuvo la causa raíz para poder mitigar esta presencia de salitre. ¿Una cubierta de tabla roca es suficiente para proteger el CR65? Sí, claro que sí. De hecho, si nosotros instalamos CR65, hagamos de cuenta que tenemos nuestro muro, aquí tenemos nuestro muro, lo recubrimos con tenemos CR65, ya tenemos nuestra película o nuestra capa de CR65. Si le ponemos nuestras tablarrocas, lo que estamos haciendo es evitar la presencia o el ataque del intemperismo a CR65. Ahora, a lo mejor podría surgir la duda, ¿y si hay contacto o filtraciones por medio de la tablarroca del agua con CR65? Recordemos que CR65 puede estar en contacto, en inmersión constante con agua. Entonces, en concreto, sí, nosotros podemos cubrir con tablarroca, siempre y cuando aseguremos una correcta sujeción. Importante, la manera en la que vamos a adherirlo a CR65, porque si nosotros perforamos o pretendemos fijar por medio de pijas o de alguno de estos
mecanismos intrusivos dentro de CR65, estaríamos perforando precisamente nuestra película, nuestra barrera formada por CR65, y sería importante solamente eso, cuidar la estructura, cuidar la continuidad de nuestra capa formada con CR65. Pero si es una tabla roca, si la adherimos de manera adecuada, que no rompa Fester CR65, sin problemas, más que suficiente. ¿Alguna otra preguntita que haya por ahí? Ay, perdón, no había visto. Buenas tardes, ¿a cuánto equivale o cuánto nos rinde la mezcla de CR65 con agua? Mira, el rendimiento depende mucho de qué elemento es el que vamos a tratar, porque se recomienda para distintos elementos. Por ejemplo, para un muro con salitre se recomienda a 2 capas, en cisternas se recomienda a 3 capas, entonces depende mucho de esta parte. Sin embargo, si quieres, al final te dejamos los números o los datos de contacto para que nos contactes directamente, te puedo atender yo o alguno de los compañeros que está en el área de ingeniería de aplicaciones, sin ningún problema. Si quieres abundamos más qué es lo que vamos a tratar con CR65 y pues te damos la mejor recomendación. Entonces, pues bueno, yo creo que el tiempo se nos acabó. Estoy casi seguro que no son todas las preguntas que tenemos en el chat. Sin embargo, quedan registradas. Podemos atenderlas y vamos viendo. Bueno, me pasaron una última. Dice, vivo en zona húmeda. ¿Cuál sería el mejor IMPER para evitar los muros salitrosos en esas zonas húmedas? De nuestro amigo Fernando Torres, Tocayo Torres. Mira, cualquiera de las soluciones que nosotros te presentamos, puedes, con cualquiera de ellas puedes atacar o prevenir la aparición de salitre en tus muros. Si ya tienes la aparición de salitre, puede ser desde 65, 66, Nanotec puede ser también, Nanotec también puede ser de manera preventiva, pero va a ir en función también de qué es lo que busques. Por ejemplo, CR65, si tienes la oportunidad de ir aplicando, ir haciendo aplicación de curado, ir asegurando el curado, sin ningún problema puede ser CR65. Si es una extensión muy grande, podemos aplicar CR66, ya que en este solo vamos aplicando de manera adecuada y no necesitamos el curado. Entonces, cualquiera de estas opciones puede ser. Igual, si gustas contactarnos, sin ningún problema, te podemos ayudar. Espero que haya sido esto. Si no, sin problema, estamos a la orden. Y pues bueno, ya de nuestra sección de preguntas y respuestas, les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en festermexico.com. Tenemos ahí nuestras fichas técnicas, nuestros productos. También tenemos Facebook. ¿Quién no tiene Facebook hoy en día? Tenemos Fester México. En LinkedIn, muy buena red por donde hemos tenido también ahí buena difusión. Entonces, si gustan también seguirnos en LinkedIn. Fester México en YouTube tenemos videos sobre aplicaciones. Estos webinars que transmitimos en vivo quedan para la posteridad. Entonces, también ahí pueden ir consultando o repasando estos temas. Tenemos también algunos videos pequeños, 4 minutos, 2 minutos de nuestra variedad de productos. Y pues bueno, pueden mandarnos algún correo electrónico a capacitación-fester@henkel.com. Y pues bueno, importante, en cualquiera de estas redes sociales vienen los números telefónicos en los que vamos a poder estar atendiéndoles. De mi parte es todo. Para mí fue un placer enorme estar con ustedes. Mi nombre nuevamente es Erwin Torres. Les agradezco muchísimo. Quedo a sus órdenes junto con todo el equipo de ingeniería de aplicaciones. Y favor enorme, ahorita al terminar la transmisión les va a salir ahí una encuesta de satisfacción. Entonces, si nos pueden apoyar con esa parte para saber de qué manera podemos mejorar o en qué podemos apoyarles posteriormente. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.